Buenos días a todos. Muchas gracias por estar acá. Tenemos el honor de comenzar el ciclo 2014 de la Academia Nacional de Economía con el contador Álvaro García, que no necesita demasiada presentación, exministro de Economía, actual asesor de la Corporación Andina de Fomento. Bueno, ayer, novedad, el doctor Tabaré Vázquez dijo que iba a estar de número 1 de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Y bueno, un economista que todos conocemos y que su opinión siempre es muy escuchada, muy respetada, y tuvo la deferencia de inaugurar este ciclo. Como ustedes sabrán, el ciclo 2014, en un año electoral, va a ser el análisis de los programas económicos de los partidos políticos. Este año decidimos darle a cada universidad un tema y esa universidad con sus técnicos analiza las posiciones de los distintos partidos políticos en ese tema. Temas típicos, política monetaria, política fiscal, inserción internacional, sugerencias de algunos académicos y de gente que a través de nuestro Facebook ha hecho algunos aportes. Vamos a incluir también temas de exportaciones de servicios, temas de infraestructura. Bueno, todos esos temas los vamos a ir analizando a lo largo de distintas mesas redondas con técnicos de las universidades, y a la vez el tema del premio Academia de Economía para los jóvenes profesionales o estudiantes avanzados también va a ser sobre eso, así que creo que va a haber una sinergia interesante entre universidad y alumnos y egresados. Bueno, y sin más, los dejo con el contador Álvaro García. Bueno, muy bien. Muchas gracias, María Dolores. El agradecimiento a la Academia Nacional de Economía, porque el honor es mío de tener la posibilidad de iniciar el ciclo de este año 2014, un año tan particular. Y el agradecimiento en especial a ti por la invitación de manera directa. Cuando conversamos con María Dolores la posibilidad de hacer esta charla, bueno, valoramos distintas posibilidades y a mí se me ocurrió que lo que podía generar un mayor valor agregado ha sido transmitir de alguna manera la visión que me he ido formando estos últimos años a través, de la suerte que he tenido de trabajar en CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, que se ha convertido en una verdadera nueva realidad para la región. Creo que reflejo de varias de las cosas que también vamos a conversar en la charla. Y de andar recorriendo la región. Ustedes saben que cuando se miran de cerca las realidades siempre son diferentes a mirarlas de afuera, y el trabajar en un ambiente con colegas, hermanos desde Venezuela hasta Chile, pasando por todos los países, uno empieza ya a diferenciar y a ver cuáles son las características particulares y sobre todo a conocer cuáles son las políticas que de alguna manera conocíamos ya de antes de haber estado en la función pública y haber tenido contacto con el resto de los países, pero conocer un poco más a fondo cuáles son las políticas que se aplican en los diferentes países y aprender de ellas, ¿no? Como muchas veces decimos, tenemos la suerte de que en estas últimas décadas, en estos últimos años, la región tiene muy buenas prácticas. Ha ido aprendiendo, ha ido creciendo, no solo desde el punto de vista económico, sino también de la institucionalidad, y eso resulta muy positivo. Para esta charla me he basado en algunos trabajos, tratando de tomar números, cifras, estudios de CEPAL, también de la OCDE, por supuesto de la propia CAF, en algún caso un trabajo conjunto entre los tres también, y recurrí a un libro que tiene casi ya una década que me pareció interesante para arrancar la charla, que es de Javier Santiso, que se llama La economía política de lo posible en América Latina, y que fue un libro que me impactó bastante y que lo recomiendo su lectura. Y algunos discursos de los últimos tiempos, inclusive en algún evento CAF en Washington del presidente Lagos con respecto a su visión continental de la integración. Bueno, entonces por ahí tenemos una primera parte que es la pregunta si hay ausencia de paradigmas hoy en día o estamos yendo hacia un nuevo paradigma en América Latina. Este libro de Javier Santiso, que es un joven líder global del Foro Económico de Davos, que es profesor de economía de SADE Business School y director general de Telefónica, además creador de Amerigo, fondos de capital de riesgo de la propia Telefónica, ha trabajado en la OCDE. En el año 2005
presenta este libro que, como yo decía, se llama La economía política de lo posible en América Latina, y tiene un subtítulo que dice entre los buenos revolucionarios y los partidarios del libre mercado, o los free marketeros, en realidad lo pone así de esa manera. Ese libro es prologado por Andrés Velasco, como ustedes saben fue exministro de Hacienda de Chile, y básicamente lo que plantea es que la región en las últimas décadas ha estado corriendo detrás de determinados paradigmas, en general todos venidos del norte o venidos de otras latitudes, y ha tratado de aplicar esos paradigmas muchas veces sin demasiado espíritu crítico a, bueno, nuestras latitudes más sureñas, ¿verdad? En ese sentido, él dice, bueno, el continente ha estado perseguido por la idea tenaz de un paradigma económico todopoderoso y de alguna fórmula mágica que solucionara los males. Y ahí también ha pasado que muchas veces se pasaba de un paradigma sin solución de continuidad a otro, con, evidentemente, las dificultades, los daños que podría provocar en una economía cambios de rumbo tan vertiginosos. Creo que hay varios ejemplos y todos los conocemos. O sea, del estructuralismo al monetarismo, del marxismo al liberalismo. Él dice, todo el continente bailó un vals de paradigmas interminable que nos trae hasta nuestros días, en este caso, hasta el momento en el que él escribe el libro. Y sin compartir, digamos, todo lo que él pueda decir, nos parece que, como decía anteriormente, es una visión que abre la cabeza, abre la posibilidad de decir, bueno, analicemos desde otro punto de vista las situaciones desde un punto de vista diferente a como lo hemos analizado históricamente. Él parte un poco del ejemplo de Chile, que creo que en el imaginario de todos nosotros está como un país que ha hecho las cosas diferentes, y él dice, bueno, Chile se ha volcado en el último cuarto de siglo a un pragmatismo económico importante, fue haciendo reforma tras reforma, y en esas reformas iba oscilando combinando apertura exterior con control de capitales, haciendo una apuesta por la economía de mercado, pero manteniendo bajo control estatal gran parte de la riqueza del cobre. Una fuerte, y eso me consta porque nos han colaborado bastante con nosotros los hermanos chilenos de manera muy solidaria, en el tema de las políticas y la institucionalidad pública para el desarrollo. Chile tiene fuertes instituciones, la Corfo, el Banco Estado, temas de microfinanzas, temas de fondos de garantía que ayudan mucho al apalancamiento y al fomento, básicamente de la economía de las empresas más pequeñas o de las empresas medianas. Y también, bueno, privatizaciones empresariales, pero con regulaciones de pensiones. O sea que, de alguna manera, los chilenos han logrado desarmar los modelos y deshacerse de los viejos paradigmas, buscando ante todo la premisa de crecimiento económico, que es una condición necesaria, no es suficiente, pero es una condición necesaria, todos lo sabemos, con equidad. Y así fueron liberándose de los modelos, ya sean los de mayor inspiración estructuralista o liberal. De alguna manera, bueno, Santiso también se basa en algunos pensamientos de Albert Hirschman. Hirschman fue asesor de CIEPLAN en Chile, que es un think tank que tienen los chilenos para pensar su futuro. Y bueno, leo una frase de Hirschman que me parece adecuada. Dice, hemos aprendido que para tratar los problemas múltiples y complejos del desarrollo debemos elaborar generalizaciones en todo tipo de campos y no escuchar, a semejanza de Ulises, el canto seductor del paradigma único. Entonces es un gran no a los eslóganes, de alguna manera, ¿verdad? Ellos lo plantean como el advenimiento silencioso de las políticas económicas de lo posible. Acá es donde tengo algún ruido, ¿verdad? Porque yo filosóficamente pienso que lo posible se mueve. Digamos que la voluntad del ser humano tiene la posibilidad, el sujeto es actor de su destino, somos actores de nuestro destino y tenemos posibilidades de ir modificando lo posible. Pero bueno, obviamente dentro de determinados límites, o sea, lo posible no está estático. Por ahí quizás me parece que la definición de que plantean ellos sobre el posibilismo o la economía política de lo posible tiene tengo algún matiz ahí, ¿no? Pero digamos, lo que se preocupan de agregar también es que no es una tercera vía, sino que es un camino propio que recorren los países. Obviamente, fundamentalmente, detrás de esto ha estado la estabilización de las democracias, ¿verdad? Que ya desde hace 3 décadas están consolidadas en la región. Y también
al margen de Chile, él analiza en el libro otras experiencias. Estamos hablando de 2005, 2006, son los primeros años del gobierno de Lula en Brasil. Pero de ahí venía un cambio que se había producido con Fernando Henrique Cardoso y el advenimiento de un primer gobierno de un partido de izquierda en Brasil. Yo casualmente lo viví porque me fui a trabajar a Brasil en abril de 2002, o sea que tuve la suerte de vivir toda la campaña electoral en aquel año y bueno, la asunción de Lula y el PT en Brasil a partir del 1 de enero de 2003 y vivenciar esos primeros años. Así que lo pude ver de primera mano. Había una expectativa muy grande y una incertidumbre muy grande. Y finalmente el ministro Palocci terminó siendo la figura del año 2003 en Brasil. Y de alguna manera también Brasil se adscribe a una cierta manera de hacer las cosas cuando en principio se podía pensar que podía ser de otra manera, ¿verdad? Entonces también cita a Dani Rodrik, que habla de reinventar las políticas industriales en el siglo XXI. Indudablemente en un mundo que es tan distinto hay que pensar las cosas de otra manera. Y dice, es posible que estemos en víspera de una oportunidad histórica. Las convicciones de los apóstoles del libre comercio, al igual que los del intervencionismo, se han esfumado. Una clave del desarrollo, dice, reside sin duda en la invención institucional. Yo creo que acá esto es fundamental. Me parece que, decía mi padre, los hombres pasan y las instituciones quedan. Y de alguna manera es fundamental que luego de esta década de crecimiento económico, o durante, mejor dicho, el crecimiento que vamos a tener en los próximos años, hagamos tareas que mejoren, que cambien la institucionalidad de nuestros países para hacerlas funcionales a los nuevos tiempos. Bueno, así que esto, si quieren leerlo el libro, está en internet, inclusive creo que hay una edición del BID, ustedes lo pueden buscar allí. Está digital. Pero ha pasado casi 10 años. Entonces, ¿qué podemos ver, qué vemos hoy, 10 años después en la región? Y vemos que gran parte de los países, todos hablan sin duda de crecimiento económico y todos hablan también de equidad. Y en muchos casos, yo diría que también en la mayoría de inclusión. Eso no es un tema menor en un continente que todavía sigue siendo el más desigual del mundo, ¿verdad? Un continente que ha crecido mucho, pero que ha bajado mucho la pobreza en estos últimos años, pero que mantiene fuertes condiciones de desigualdad. De hecho, 10 años después, el propio Fondo Monetario establece para algunos países una categoría diferenciada. Entonces, a los del grupo Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, Uruguay, nos llama las economías financieramente integradas. De alguna manera creo que eso, y que está en los informes del fondo y estamos separados, que a veces coincide, en general coincide también con los países que tienen grado inversor, de alguna manera está pautando que esos países han seguido un determinado camino que tiene que ver con, vamos a ver ahora un gráfico, con ciertos parámetros que podrían estar indicando que hay una cierta convergencia en los puntos de vista de los países. Quizás eso tenga que ver con el liderazgo de Brasil en la región y con el hecho de que esa política en Brasil durante los 8 años del gobierno de Lula fue exitosa. Entonces, a ejemplo o a caballo de lo que ha realizado Brasil, también otros gobiernos, por ejemplo, con el advenimiento del cambio con el presidente Mujica, o en el caso de Perú, cuando asumió Ollanta Humala. ¿Se acuerdan que era prácticamente un plebiscito en aquel momento entre extrema derecha con Keiko Fujimori y extrema izquierda con Ollanta Humala? Yo creo que cualquiera de los dos que hubiera ganado, así como pasó con Ollanta Humala ahora, tampoco se hubiera apartado demasiado de lo exitoso, porque eso ha sido exitoso y me parece que no hubiera habido grandes cambios. Están los casos de dos países que a veces se los ubica en otro lugar y que son, yo invito a estudiar las cosas que están haciendo Bolivia y que está haciendo Ecuador. Realmente hay políticas muy interesantes, inclusive ahora Ecuador con una propuesta de cambio educativo muy importante, que bueno, por supuesto a la luz de la realidad de cada uno de los países hay que mirar cómo están. Son países que están muy sanos económicamente y que están con Bolivia particularmente niveles de crecimiento importantes.
Entonces muchas veces también hay que saber separar lo que es el gran discurso político de lo que es la realidad económica o social y el tránsito que está haciendo cada uno de los países, ¿verdad? Obviamente dentro de este panorama las excepciones la constituyen Argentina y Venezuela, con niveles de inflación muy por arriba de lo que tienen el resto de los países y bueno, la realidad de tipos de cambio múltiples, podemos llamar de alguna manera, en algunos casos casi reconocidos públicamente, y que, bueno, que escapan un poco a esta realidad. Que no escaparon en mediados de los 2000, en el caso de Argentina, por ejemplo, cuando, es cierto, a caballo de una devaluación importante, de capacidad ociosa instalada en el país después de la crisis, se estableció el criterio de los superávit gemelos y lo mantuvieron durante un tiempo relativamente largo. Pero luego se desalineó de esto que estamos hablando. Por lo tanto, para terminar esta primera parte, yo establecería una suerte de hipótesis. Pese a que el alegato de Santiso es contra los paradigmas, de alguna manera lo que estamos viendo quizás es un tránsito hacia un nuevo paradigma, que es menos esquemático, que es menos fundamentalista que los anteriores, es más pragmático, pero que tiene algunas líneas rectoras que lo caracterizan. Y acá voy a presentar un gráfico, que es un gráfico que lo presenta habitualmente el presidente de la CAF, Enrique García. Yo no sé si ustedes lo conocen, pero Enrique García creo que la región va a tener que reconocerle ya y en el futuro su rol, su enorme aporte, primero en la construcción de una institución que era un pequeño banco andino, como la Corporación Andina de Fomento, y a partir de su primera presidencia en el año 91, bueno, se transforma hoy en día en un Banco de Desarrollo de América Latina, ¿verdad? De alguna manera creo que este gráfico representa lo que estábamos hablando recién, ¿verdad? Crecimiento sostenido de calidad como objetivo central, con un factor de estabilidad macroeconómica que ha sido permanentemente cuidado por todos los países de lo que estamos hablando, que ascriben más o menos a este esquema, con equidad e inclusión social. Ha habido cambios de gobierno, cambios de signo importantes en varios de los países, algunos se han mantenido más hacia la izquierda, otros más hacia la derecha, pero todos hoy en día, si uno repasa sus objetivos de los países que estábamos hablando, incluyen el objetivo de inclusión. Y nos parece que eso es muy relevante a la hora de analizar esto. El equilibrio ambiental, cada vez se habla más, deberíamos hablar más inclusive, pero más no para restringir las posibilidades de desarrollo, sino para tratar de compatibilizar lo que tiene que ser la intertemporalidad de cuidar los recursos ahora para no quemarnos el futuro, ni el futuro a las nuevas generaciones, pero tampoco para detener el desarrollo, ¿verdad? Esto es una cosa que tiene que ir equilibradamente con la visión de desarrollo y la visión de inversión y la visión de avanzar, con el cuidado del ambiente. Y un punto que muchas veces no se habla, pero que resulta sumamente relevante, yo diría, de los más relevantes, y que está relacionado con el que está marcado abajo, que es transformación productiva, que es el tema de la eficiencia microeconómica. Por ahí vamos a repasar algunos números más adelante y vamos a ver que nuestra región está absolutamente rezagada en esos términos. Hay otra convergencia que se va dando con el tema de la transformación productiva, y también se da en el Uruguay, que es la siguiente. Con las realidades económicas que hemos tenido en los últimos años, el boom del precio de los commodities, la fuerte demanda de Oriente, ha habido un incentivo. O sea, ahí cuando a veces se habla del viento de cola, ahí el viento era un poco de frente, ¿verdad? Porque ha habido un incentivo con el dólar depreciado, ha habido un incentivo a exportar más un producto primario que a incorporar valor agregado nacional, que muchas veces encarecía el producto. No en todos los casos, pero en principio uno puede tender a pensar eso. Entonces, ese incentivo fue un incentivo que fue de alguna manera perverso, y hay que revertirlo, y se revierte con políticas públicas, ¿no? Entonces, el tema de la transformación productiva implica, en un mundo que se ha complejizado, que tiene una realidad muy distinta en términos de creación de valor y de cadenas de valor en su complejidad actual, a tratar de ver, bueno, cuál es la inserción, cuál puede ser la inserción de un país o de cualquiera de los países de América Latina, o un país como el nuestro en particular, en ese esquema.
y para ello tratar de incorporar internamente, bueno, la mayor cantidad de partes de esa cadena de valor, y algo estaremos hablando en adelante. Así que para esos 4 grandes objetivos que aportan a un crecimiento sostenido de calidad, hay grandes líneas de acción: la inversión en todas las formas de capital, por supuesto estamos hablando de capital físico y obviamente de capital humano, que quizás pueda ser uno de los grandes cuellos de botella en muchos de nuestros países. El tema de la transformación productiva, o sea, del agregado de valor agregado, valga la redundancia, de valor agregado local. Una inserción internacional inteligente, que acá vamos a conversar un poquito más adelante sobre una visión más regional. Y la calidad institucional, que algo ya hemos comentado. Como segundo punto, quería hacer mención a algunas cifras, algunos números, que para situar lo que es realmente la posición de América Latina, en muchos casos, y de Sudamérica en particular, en el concierto mundial, con referencia a sus posibilidades, a sus activos y también a sus debilidades. Hay una realidad, bueno, en los últimos años, décadas, el poder económico se ha trasladado del Atlántico al Pacífico, se va trasladando paulatinamente, y del norte al sur. Y eso también va a traer, aunque rezagado, todavía no lo hemos visto, demasía, un recambio en el poder político mundial. Mi opinión particular es que China todavía no refleja a nivel político mundial o a nivel geopolítico mundial el poder que implica su crecimiento económico y su situación económica actual. Y de alguna manera eso se va a ver reflejado en algún momento. Los vínculos económicos con China y Asia y Pacífico en general se han fortalecido en los últimos años, y los vínculos sur-sur, llamándole sur-sur a los viejos países en vías de desarrollo, más los llamados emergentes, BRICS, etcétera, son cada vez mayores. Tanto es así que el comercio sur-sur en 2017 podría ser mayor al comercio norte-norte. Eso pauta un elemento que me parece que es fundamental para un cambio de visión, que la vamos asumiendo, obviamente, porque estamos viendo y recibiendo todos los días los impactos de lo que sucede en Oriente. Y las inversiones también sur-sur se siguen desplegando. Hay un desarrollo muy importante de las multilatinas y de las multiasiáticas, que son con presencia en todo el mundo y cada vez mayor en nuestra región. Hay un número que llama poderosamente la atención. En pocos años, 2/3 de la clase media podrían estar ubicadas en los BRICS, de acuerdo a los niveles de desarrollo y de crecimiento de los últimos años. Por lo tanto, ahí también, según CEPAL, es un elemento que hay que tomar con muchísima importancia. Y la gobernanza de la economía local requiere ajustes en su funcionamiento. Ustedes se acuerdan que hubo un gran empuje a partir de la crisis del 2008, y hubo grandes enunciados de reforma del sistema financiero mundial, que creo que en lo único que se avanzó más fue en la presión sobre los países llamados paraísos fiscales o no cooperadores. Me parece que por los otros lados los cambios fueron realmente muy, muy débiles, y ese ímpetu reformista del G20 se ha ido diluyendo. Según un reciente informe de CEPAL, la región tiene importantes activos, es bueno recordarlo. Si nosotros hablamos en este caso de América Latina y del Caribe, 1/3 de la superficie cultivable y de la reserva de agua dulce está en nuestro continente. No es un tema menor. El 31% de la producción mundial de biocombustibles y el 13% de la de petróleo. 47%, casi la mitad de la población mundial de cobre está en nuestro continente. Estoy hablando en este caso de América Latina y el Caribe. El 28% de molibdeno, el 23% de la de zinc. Casi la mitad de la producción mundial de soja también está en nuestro continente, el 48%. 31% de la carne sale de América Latina y el Caribe. El 23% de la producción de leche y el 16% de la de maíz. El 20% de la superficie de bosques naturales y con la abundante biodiversidad que tenemos. Si nosotros miramos Sudamérica en este caso, en otro trabajo de CEPAL para UNASUR, y no hablando de producción, sino hablando de reservas, el 65% de las reservas de litio están en Sudamérica. El 42% de las de plata, el 38% de las de cobre, el 33% de las de estaño, y así seguimos.
En reservas petroleras, y sobre todo tras la certificación de los crudos venezolanos, en la faja del Orinoco, estamos arriba del 20% del mundo, en términos de reservas petroleras. Y en recursos hídricos renovables, bueno, como decíamos, estamos más o menos en el número de América Latina y el Caribe, un 30%, que significa más del 70% del agua del continente de América. Obviamente estos son activos, y son activos que van a pesar a futuro, estratégicamente, sin lugar a dudas. Quizás, si hacemos un razonamiento absurdo, si no existiera el resto del mundo, bueno, probablemente América Latina y Sudamérica pudiera, con los recursos que tiene, seguir viviendo perfectamente, porque creo que tenemos prácticamente todo. Pero hay debilidades, indudablemente. Hay debilidades en la estructura productiva y la exportadora, que está basada en ventajas comparativas. En general son ventajas comparativas estáticas, muchas asociadas a los recursos naturales, otras a manufacturas o servicios con mano de obra con bajos salarios. Y tenemos aún escasas ventajas competitivas dinámicas. Pese a que ha habido un desarrollo importante y bueno, la inserción internacional ha ido ayudando a eso, todavía seguimos teniendo también baja inversión y rezagos en innovación, en ciencia, tecnología, en educación. Hubo un trabajo que realizó la CAF en los 40 años, hace unos 3 años, que lo realizó con la consultora Millennium, y una de las partes más interesantes del trabajo es un comparativo entre América Latina y Asia-Pacífico. Y ahí hay algunos elementos que surgen con claridad en políticas de largo plazo para corregir en la región. Primero que nada, entre el año 65 y el año 2010, el ingreso per cápita de los NIC asiáticos, de los países más dinámicos de Asia, creció casi el 7%, 6,8%. América Latina, 3,7%. Ahí ya hay una gran diferencia en términos de crecimiento, que tiene su explicación en algunas de estas cuestiones. La productividad total de los factores en los países exitosos del este de Asia más que duplica la productividad de América Latina. Estamos muy rezagados en términos de productividad en general y nuestros países han permanecido estancados. Los países del este asiático tienen altas tasas de ahorro y creo que es un elemento muy importante, que ha habido algunas iniciativas de política, pero me parece que también es muy importante particularmente para el Uruguay. Los países asiáticos tienen tasas de ahorro de 40% y nosotros tenemos la mitad. Entonces, en ese sentido, hasta para temas de inflación resultaría muy importante un fomento del ahorro en nuestra economía y nuestra sociedad. La inversión en infraestructura ha sido mucho más alta que en América Latina, vamos a ver algún número, y tiene mercados financieros más profundos. La estructura de producción del este de Asia ha cambiado dramáticamente hacia un fuerte componente manufacturero, es el centro manufacturero del mundo hoy en día, y las economías latinoamericanas seguimos, como decíamos, altamente dependientes de las materias primas y los productos agrícolas, y también ha habido una distribución de ingresos y de activos más equitativa en Asia del Este. Y esto juega a favor del desarrollo, ¿verdad? Porque provoca la creación de una clase media más importante, más consumidora y provoca un círculo virtuoso. Uno de los graves problemas que tenemos en América Latina es el comercio intrarregional. Y acá ya vamos entrando más directamente en el tema de integración y de inserción internacional. También en Europa, por ejemplo, tienen un 70% de las exportaciones que son intrarregionales, se venden entre ellos. Si tomamos Asia o América del Norte, andamos alrededor de un 50%. Estas son cifras del año 2011. En América Latina estamos debajo del 30%. O sea que tenemos un amplio camino a recorrer para mejorar las exportaciones intrarregionales. Un apunte sobre infraestructura de 2 fuentes, de CAF y de CEPAL. La CAF hace un trabajo hace un par de años de infraestructura pedido por la Secretaría General Iberoamericana, Enrique Iglesias, y para presentar a la cumbre presidencial iberoamericana, y se llega a la conclusión de que América Latina invierte en el año 2012 el equivalente al 2,6%, entre inversión pública e inversión privada, al 2,6% de su producto general en infraestructura.
El cálculo que se realiza, prospectivo para mantener el crecimiento del producto, indica que se andaría en el entorno de la necesidad de invertir el 5% del producto. O sea que estamos prácticamente en la mitad de lo necesario. Pese a que ha aumentado. Yo acá hacía un cálculo y la importancia de contar con todas las fuentes posibles de financiamiento, ¿verdad? Todas las fuentes públicas, todas las fuentes privadas. El 2.6% del Producto de América Latina implica una inversión total de 132.000 millones de dólares. O sea que si queremos duplicarlo son 130.000 millones de dólares más. Toda la capacidad prestable de los 3 principales bancos multilaterales, sumando al Banco Mundial, al BID y a la CAF hoy en día en la región, no llega a 30.000 millones. Por lo tanto, digamos, acá es otra muestra más que elocuente que hay que recurrir a todas las posibilidades que existan como para generar fuentes de financiamiento para la región. La CEPAL coloca la vara un poquito más arriba, habla de 5.7%, pero allí andamos. Y la CEPAL hace otro cálculo: si quisiéramos llegar a los niveles asiáticos, deberíamos invertir el 8.1% del producto en infraestructura. Vamos a saltar algunas de los slides y vamos entrando en el tema de inserción internacional al servicio del desarrollo. Hay un trabajo de OCDE, CAF y CEPAL que me resultó interesante plantear algunas de las conclusiones. Después de analizar, digamos, toda esta realidad, dicen, bueno, la región tiene la necesidad de ir a una canasta exportadora más diversificada. Obviamente para obtener el efecto directo de una mejora de exportaciones, pero también para algunos efectos indirectos que generan mejoras. La profundización del mercado regional, por ejemplo, se vería beneficiada con una canasta más diversificada. Y aquí sí, la existencia de un gran número de acuerdos comerciales no ha ayudado por el momento a la profundización del mercado regional. Vimos que tenemos en realidad un comercio interregional bajo para lo que es la comparación con el resto del mundo. También la captura del valor agregado se vería beneficiada en el hecho de tener una canasta exportadora más diversificada y más integrada. Y ahí la creación de un espacio único de comercio, dicen ellos, permitiría a la región avanzar en el proceso de diversificación, especialmente hacia bienes con mayor valor agregado. Una cosa muy importante es lo que ellos llaman la mejora funcional, que es incorporar nuevas actividades dentro de la cadena de valor, como vía para esa captura de valor. Hoy en día en el mundo, la parte material del producto es la que se lleva el menor valor agregado. Como se dice habitualmente, aguas arriba al inicio del proceso, hablando de investigación y desarrollo, o de diseño, o al final, con todo lo que es la mercadotecnia, la logística, son las partes que le agregan mayor valor al producto hoy en día en el mundo. Por lo tanto, allí es donde también nuestra región va a tener que apuntar a competir cada vez mayormente. Y como decíamos hoy, bueno, con una gran riqueza de recursos naturales, hay que romper el incentivo negativo ese de decir, bueno, seguimos exportando solo el producto, que realmente es lo que se lleva la menor cantidad de valor en todo el valor final del producto. Y bueno, obviamente este objetivo de incorporar cadenas de valor le pone nuevos objetivos a la intervención política, a las políticas económicas para llevar adelante para lograr esto, ¿verdad? De cómo volcar el aporte de la política pública hacia esto. Estudiar nichos o actividades más que sectores, ver las capacidades generales que tiene el país, y acá estamos hablando también de infraestructura, y las específicas, y acá estamos hablando de las empresas, y la articulación público-privada necesaria para llevarlo adelante, para lo cual agrego yo que es sumamente importante la institucionalidad que se tenga. Por ahí la CEPAL también, y hago mención a dos elementos que me parecen muy importantes, que dice que la calidad de inserción internacional de la región, hay oportunidades, pero bueno, hay algunas cosas que no vemos. Recién dijimos que la región exporta casi la mitad de la soja del mundo. ¿Cómo se explica que no haya un poder de negociación conjunto de nuestros países teniendo la mitad del mercado? A los efectos de influir a favor de la región en ese sentido. No se ha aprovechado adecuadamente, me parece, el poder de negociación en algunos de los aspectos a nivel sudamericano, por lo menos,
ni tampoco muchas veces, a pesar de que esto sí ha avanzado, pero se mantienen posturas comunes en la agenda global. Y otra de las recomendaciones es fortalecer el regionalismo abierto. Esto es pensar en bienes públicos regionales, tanto en términos de infraestructura como de facilitación de comercio, como innovación y cadenas regionales de valor. Hacia allí es hacia donde deberíamos conducirnos. Bueno, y por último, la parte final de la pregunta era hacia una integración más amplia. Cuando hablamos de integración, hablamos en términos de largo plazo y hablamos de integración para el desarrollo, digamos, que es la única integración que tiene sentido. Aquí vimos, de alguna manera, una suerte de convergencia de modelos. Convergencia de modelos, como vimos, no es afinidad ideológica. Vimos que hay países que tienen gobiernos con diferentes orientaciones y que han mantenido una coherencia de alguna manera en esos modelos. Modelo entre comillas, ¿verdad? Con las variaciones que cada país pueda tener. Y tampoco implica esa convergencia una misma estrategia de inserción internacional. Eso también es claro porque en América Latina tenemos diferentes modelos también entre comillas de inserción internacional. Quizás el más abierto sea el chileno. Después tenemos Centroamérica y México muy orientados a la integración con Estados Unidos y con Europa. La comunidad andina, que está en una situación realmente muy débil, después de tener décadas y décadas de desarrollo, bueno, hoy en día está en una situación muy débil. Y al Mercosur lo conocemos, no precisamos abundar demasiado en ese sentido. La convergencia de modelos, en ese caso, yo creo que sí puede ayudar a una visión de integración más amplia. O sea, convergencia de modelos quizás sea un nombre demasiado rimbombante, ¿verdad? Pero esta suerte de manera de hacer las cosas que veíamos en el gráfico que vimos recién. Me parece que sí ayuda a una mayor integración si hay criterios comunes y maneras comunes de ver las cosas. Algunas curiosidades, ¿no?, que se dan hoy en términos institucionales de la integración regional, que a veces las perdemos de vista. Bueno, por supuesto, en el Mercosur tenemos 5 países, los 4 países originales, más la incorporación de Venezuela, pero si consideramos los países asociados, que son Ecuador, Bolivia, Chile, Colombia, Perú, estamos en el universo de la UNASUR, sin considerar, por supuesto, a Guyana y Surinam, que también forman parte de la UNASUR, ¿verdad? El Mercosur tiene un perfil, como todos sabemos, más hacia lo económico, hacia lo comercial, hacia lo social. Y la UNASUR, en general, y ha cumplido tareas importantes en este corto periodo de vida, tiene un perfil más político, ha ayudado a resolver algunas crisis. Tiene un rol importante en términos de infraestructura, sobre todo infraestructura regional. Lo que era el viejo proyecto IRSA se ha incorporado en la UNASUR, y los países dialogan a través de ello. Me consta que ha habido intentos que en los últimos tiempos están ciertamente congelados de integración financiera. He participado cuando estaba en Buenos Aires de algunas reuniones de la UNASUR que coordinaba Argentina, y realmente uno que tiene una breve experiencia en estos organismos internacionales, sentí en agosto de 2011, con la presencia de todos los ministros de Economía de la región, incluido Guido Mantega, etc., una muy buena reunión con buenas conclusiones que, bueno, que a veces después los dinamismos de los organismos no concretan, no llevan adelante, pero realmente en ese momento sentí que había posibilidades de avanzar en ese sentido. Y la curiosidad es que el Mercosur, más los asociados, tiene además un foro de consulta y concertación política. O sea que de alguna manera, si nosotros decimos, bueno, la UNASUR tiene un perfil más político, el Mercosur de alguna manera lo pisa o tiene una intersección de conjuntos allí con la propia UNASUR. En otros procesos, como por ejemplo la Alianza del Pacífico, donde están Chile, Perú, Colombia, México, o el propio CAFTA, en Centroamérica, su propio proceso de integración, y esto es objetivo, se ha visto ayudado porque todos ellos tienen acuerdos con Estados Unidos.
Por lo tanto, eso los pone en un cierto estándar común que después los ayuda a asociarse entre ellos, ¿verdad? Y un aspecto importante que me parece que nunca hay que perder de vista es el Mercosur como ámbito de toma de decisiones y la importancia que eso tiene para nuestro país. No es un tema menor poder estar, sería mucho peor poder no estar en ese sentido. Yo dije anteriormente que una de las fuentes que había tomado era un discurso del expresidente Lagos, que lo escuché en un par de oportunidades, uno vía teleconferencia desde Washington, un evento organizado por CAF, y otro directamente en Santiago de Chile, en la CEPAL, organizado conjuntamente por la CEPAL y el Instituto Lula. Y me parece que es una visión que es importante tener, digamos, jefe de Estado, con toda la experiencia que él tiene, ha tenido y tiene. Y bueno, él plantea que hay un nuevo panorama para un nuevo diálogo interamericano, que la región pasa por un momento estelar en términos de crecimiento, en términos de democracia, en términos de algunos casos de progreso social, donde hemos empezado a ver también lo que pasó en Brasil el año pasado, digamos, las nuevas demandas de la gente, ¿verdad? La demanda de la gente por mejores bienes públicos, que es una demanda absolutamente legítima y es necesaria, creo, hasta para el propio sector político para mejorar su desempeño. Él plantea que la Latinoamérica del siglo XXI tiene 6 elementos importantes: la rápida recuperación después de la crisis de 2008, o digamos, de cómo pasamos la crisis de 2008. La democracia se hace un hecho normal hoy en día en la región. Las políticas macroeconómicas son sólidas en general. Hay mejores políticas públicas que han implicado una reducción de la pobreza importante. Él habla de un progreso cultural, habría que ver acá ver bien a qué se refiere, digamos, pero creo que uno de los grandes temas pendientes en términos de desarrollo e integración de los países tiene que ver con lo cultural en sentido amplio, ¿verdad? No estamos hablando de las artes exclusivamente. Y que el mundo se encuentra más interesado en Latinoamérica por el peso y la potencialidad que Latinoamérica va adquiriendo. Pero que en materia de integración no es un tema de orgullo, ¿verdad? La integración no es un tema de orgullo para los latinoamericanos. Él nombra que, bueno, estaba el esquema Mercosur, Pacto Andino, CARICOM, hoy en día también tenemos la UNASUR, la CELAC en el ámbito latinoamericano, la Alianza para el Pacífico. Nombra que Chile, Perú, Colombia son países más abiertos, Argentina, Brasil son países más proteccionistas, la importancia de México en la región. Hace mención, por supuesto, a que el mundo se traslada al Pacífico, que el mundo existente anteriormente, hace algunas décadas, era prácticamente Estados Unidos y Europa. Y hace una fuerte afirmación que dice, bueno, no al Tratado de Tordesillas, no a la reedición del viejo Tratado de Tordesillas de dividir al continente entre Atlántico y Pacífico. Y bueno, hace un importante alegato allí, una razón que es la razón obvia, digamos, ¿no? América Latina, con estas potencialidades y los activos que tiene, no puede darse el lujo de perder a ninguno de sus miembros, digamos, tenemos que estar todos juntos, ¿verdad? Y en ese sentido no se puede pensar, dice él, en términos de Oriente y Occidente. Pone el ejemplo de Europa, dice, Europa está completa, tiene la OTAN, que está referida al Atlántico Norte, pero todos los países del Mediterráneo están incluidos, o sea, acá no es un tema de cuestión geográfica en esa división. Y cuando hace el análisis a nivel mundial, establece que, bueno, Estados Unidos ha tomado y está tomando 2 iniciativas importantes. Está tomando una iniciativa que puede cambiar las cosas de manera dramática en términos comerciales en el mundo. Una iniciativa es incorporarse al Acuerdo Transpacífico, y él recordó que ese acuerdo surgió con Chile, no sé si en su presidencia o anteriormente, pero por ahí anduvo, con un acuerdo con Nueva Zelanda, al que después se incorporaron Brunei y Singapur, y que hoy en día está alcanzando puede llegar a alcanzar una veintena de países, y Estados Unidos está proponiendo, digamos, llevar adelante esa alianza. Él también se plantea, dice, bueno, no está prevista la participación de China. ¿Qué pasa si China quiere entrar al Transpacífico? ¿Hay alguna voluntad de aislamiento de países? Así lo plantea Lagos. El segundo punto que resulta importante y que evidentemente va a marcar la agenda mundial es
el probable acuerdo de Estados Unidos y su alianza estratégica con Europa. Obviamente no contempla América Latina, digamos, es una alianza bilateral, digamos, de alguna manera. Y evidentemente si estos jugadores acuerdan, digamos, si Estados Unidos acuerda con Europa, eso va a marcar buena parte de las reglas mundiales, y más teniendo en cuenta, yo no sé si no sería de alguna manera un entierro definitivo del multilateralismo, digamos, ¿no? Y de lo trancado que está todo el tema de la ronda de Doha, etc. Él dice, bueno, podemos ser parte de una alianza atlántica con el Pacífico y romper esa división. Pauta el caso de Brasil. Dice, bueno, Brasil tiene ciertos intereses que pueden ser no compatibles, pero también en Europa está el caso del Reino Unido, que tiene acuerdos parciales. Por lo tanto, posibilidades siempre pueden existir de acuerdo. Y él hace especial hincapié, y ahí noté una pequeña diferencia entre la visión de Lagos y la visión brasilera, y quizá, bueno, alguno de ustedes pueda sacar sus propias conclusiones. Él hace hincapié en la CELAC como el instrumento principal y más importante para el futuro de América Latina, ¿no? Él dice que la CELAC permite mirar a la región como un todo y que si queremos ser escuchados y tener una voz a nivel internacional más fuerte, evidentemente sería esa. En cambio, Brasil, en ese seminario que yo estaba, a través de Marco Aurelio García, que es una voz muy autorizada en estos temas, hizo mayor hincapié a nivel sudamericano, a nivel de UNASUR. Entonces, para el cierre, yo traje unas 4 conclusiones que repasan un poco, hacen un corolario de la charla. Parecería haber un nuevo modo, paradigma, entre signos de interrogación, en el camino de desarrollo de la región, crecimiento con equidad, con inclusión, de lo cual hablan todos, pero también con mayor productividad y mayor importancia a los temas de medio ambiente. América Latina tiene activos muy importantes y jugará un rol clave en el mundo que se viene. Existe la necesidad y hay una oportunidad de avanzar a niveles más amplios de integración que posicionan a la región con mayor fuerza en el mundo, y eso quizá nos puede ayudar a superar las trabas existentes en las integraciones subregionales. Y el nuevo paradigma, entre comillas, podría ayudar a avanzar en un proceso de integración más amplio y más pragmático. Bueno, de alguna manera lo que pretendí con esto es tratar de dar una visión desde el camino que hemos realizado estos últimos años. Este último tiempo en particular, y hablando en términos de integración financiera, me ha tocado llevar adelante un proyecto que por suerte ahora el 18 de marzo pasado se consolidó en el directorio de la CAF en Bogotá, que es un proyecto regional de creación de un fondo latinoamericano de garantías de crédito para pymes, y de alguna manera, digamos, es un ejemplo de que en algunos casos de manera pragmática se puede avanzar en temas de integración financiera en este caso. Así que bueno, les agradezco muchísimo y quedo a disposición para lo que ustedes entiendan conveniente. Asuntos públicos, para conocer mejor, para saber más.